El silencio duró exactamente 4 segundos. En televisión, en vivo, 4 segundos son una eternidad. 40 millones de personas conteniendo la respiración frente a sus pantallas. En el estudio de Televisa, 300 personas paralizadas. Y en el centro del escenario, 2 miradas enfrentadas como espadas. Raúl Velasco acababa de cometer el error más grande de su carrera. Acababa de burlarse de María Félix en vivo. Lo que pasó en los siguientes 8 minutos se convertiría en la leyenda más brutal de la televisión mexicana. Una historia que Televisa intentó borrar, pero que miles de testigos nunca olvidaron. Esta es esa historia. Ciudad de México, 19 de marzo de 1978. Siempre en domingo, el programa más visto de Latinoamérica. Raúl Velasco era el rey indiscutible de la televisión mexicana. 15 años al aire, 40 millones de espectadores cada domingo. Lo que Raúl decía era ley. A quien invitaba se volvía estrella. A quien ignoraba desaparecía. Tenía 44 años y un ego del tamaño de todo México. Esa noche, María Félix era la invitada especial. 64 años, retirada del cine hacía una década, pero seguía siendo la doña, la mujer más bella, más temida, más respetada de México. Cuando María entraba a un lugar, el aire cambiaba. Todos lo sentían, pero Raúl no la quería ahí. Había peleado con los productores durante semanas. Es vieja, decía. Ya nadie la recuerda. Necesitamos sangre joven. Los productores insistieron. Es María Félix. Es historia viva. Raúl aceptó de mala gana, pero tenía un plan. La noche comenzó normal. Música, aplausos, el show de siempre. Raúl saludó a la cámara con su sonrisa perfecta, traje impecable, micrófono en mano. Hoy tenemos una invitada muy especial, dijo arrastrando las palabras. Una leyenda del cine mexicano. Dicen que fue la mujer más bella de México. Pausa, sonrisa. Hace como 50 años. Risas en el público, no muchas, incómodas. María estaba detrás del escenario. Escuchó todo. Su asistente la miró nerviosa. Señora, no tiene que salir. Podemos cancelar. María no respondió. Solo se miró en el espejo. El vestido negro Dior. Las joyas que habían pertenecido a emperatrices. El maquillaje perfecto. Y esos ojos que habían destruido hombres más poderosos que Raúl Velasco. Vamos, dijo, su voz tranquila, demasiado tranquila. Entró al set, la orquesta tocó, el público se puso de pie, no por obligación, por instinto, porque cuando María Félix entraba te parabas. Caminó hacia Raúl, cada paso medido, perfecta. A sus 64 años seguía moviéndose como una reina. Porque lo era. Raúl extendió la mano. María la ignoró. Se sentó en el sillón, cruzó las piernas, lo miró. Ese fue el primer error de Raúl. Pensó que había ganado. María, dijo Raúl con falsa dulzura, qué gusto tenerte aquí. Han pasado tantos años desde tu última aparición pública. Algunos pensamos que ya no salías de casa. Silencio. María lo miraba, sin parpadear. Dime, María, continuó Raúl, ¿cómo se siente ser una leyenda del pasado? Ahí estaba, la trampa. 40 millones de personas esperando. María sonrió y Raúl supo que estaba perdido. María no respondió de inmediato. Dejó que el silencio creciera. 2 segundos. 3. 4. En el control el director sudaba. Díganle que hable, que alguien hable. Pero nadie se movía. Todos sabían que algo estaba por explotar. María finalmente habló, su voz suave, peligrosamente suave. Raúl dijo. No, señor Velasco, no conductor, solo Raúl. Como si fueran iguales, como si él no fuera nadie. Leyenda del pasado, repitió las palabras saboreándolas. Qué interesante viniendo de ti. Raúl rió, nervioso ahora. ¿A qué te refieres? María se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Raúl? No, cuéntame. Yo soy una leyenda. Tú eres un empleado.
El público ahogó un grito. Raúl palideció, intentó sonreír, pero le salió torcida. Bueno, yo diría que soy bastante más que un... Cuando yo me retire, lo interrumpió María, me recordarán por 50 años. Cuando tú te retires, te reemplazarán en 50 minutos. Silencio absoluto. Raúl buscó apoyo en las cámaras. Nada. Los camarógrafos miraban al piso. El público contenía la respiración. Esto no estaba en el guión. Esto era real. Era sangre. María, dijo Raúl intentando recuperar control, creo que estás siendo un poco dura. Solo era una broma. ¿Una broma? María se recostó en el sillón. ¿Sabes qué es gracioso, Raúl? Que creas que puedes burlarte de mí en mi cara y que yo voy a sonreír como las niñas que traes cada semana a este programa. Yo no. ¿Cuántas han pasado por este sillón, Raúl? ¿Cuántas jovencitas asustadas que necesitaban tu aprobación? ¿Cuántas sonrieron a tus chistes malos porque tenían miedo de que las destruyeras en televisión nacional? El aire se volvió pesado. Algunos en el público empezaron a entender. Esto no era solo sobre una broma. Esto era sobre algo más profundo, más oscuro. Raúl intentó reír. Creo que estás exagerando. Yo solo hago mi trabajo. María lo miró con algo parecido a la lástima. Tu trabajo, repitió. Dime, Raúl, ¿todavía les pides a las actrices jóvenes que te visiten en tu camerino después del show? ¿O ya te cansaste de ese juego? El estudio explotó. No en ruido, en silencio. Un silencio que gritaba. Raúl se puso de pie. Eso es una mentira. ¿Cómo te atreves? María no se movió. Siéntate, Raúl. No me voy a sentar. No voy a permitir que... Siéntate. Su voz no subió. No hacía falta. Tenía 40 años de reinas, de emperatrices, de mujeres que no se arrodillaban ante nadie. Raúl se sentó. En el control alguien susurró, «Deberíamos cortar». El director negó con la cabeza. «¿Estás loco? Esto es oro. Déjala seguir». Las cámaras seguían grabando. 40 millones de personas pegadas a sus pantallas. María respiró profundo. Hace 23 años, dijo. Cuando yo todavía hacía películas, tú eras un reportero de quinta, trabajabas para una revista de chismes. ¿Te acuerdas? Raúl no respondió. Su cara era ceniza. Viniste a entrevistarme a mi casa. Llegaste 2 horas tarde, borracho, con el aliento apestando a tequila barato. Te senté en mi sala porque fui educada, y cuando terminó la entrevista intentaste besarme. El mundo se detuvo. Nadie respiraba. En 40 millones de hogares, la gente se había quedado congelada frente a sus televisores. En el estudio, los músicos, los técnicos, los productores, todos miraban a Raúl, esperando que negara, que dijera algo, cualquier cosa. Raúl abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Yo nunca... Dijiste que me amabas, continuó María. Su voz era hielo, que habías soñado conmigo desde que eras niño, que si yo te daba una oportunidad, me harías la mujer más feliz del mundo. Hizo una pausa. Tenías 21 años, yo tenía 41, estaba casada, y tú estabas borracho. María, eso fue hace más de 2 décadas. Yo era joven, estúpido, yo... Te eché de mi casa, dijo María. ¿Sabes qué hiciste? Escribiste en tu revista que yo era una mujer amargada, acabada, que vivía de recuerdos, que el cine mexicano debería olvidarme y buscar sangre nueva. Sonrió sin humor. Palabras que me suenan familiares. El público empezó a murmurar. Algunos recordaban. Ese artículo había causado escándalo en los años 50. Un reportero desconocido atacando a la mujer más poderosa de México. La carrera de ese reportero debería haber terminado ahí, pero no terminó. ¿Sabes por qué no destruí tu carrera entonces?, preguntó María. Porque pensé que eras tan insignificante que no valía la pena. Un niño resentido escribiendo mentiras en una revista que nadie leía. Pensé que desaparecerías solo,
No eran mentiras, murmuró Raúl, pero su voz no tenía fuerza. ¿No? María sacó algo de su bolso. Un papel amarillento, doblado, viejo. Guardé esto durante 23 años. No sé por qué. Quizás sabía que algún día lo necesitaría. Lo desdobló. Era una carta, escrita a mano, tinta azul, letra temblorosa. ¿Quieres que la lea?, preguntó María. ¿O quieres hacerlo tú? Raúl palideció hasta volverse transparente. No. Dice: Querida María, perdóname por lo de anoche. Estaba borracho y dije cosas horribles. No eres vieja. No estás acabada. Eres la mujer más hermosa que he visto. Por favor, no le cuentes a nadie lo que pasó. Necesito este trabajo. Si mi jefe se entera, me despedirán. Te lo ruego. Firmado, Raúl Velasco. 40 millones de testigos. María dobló la carta. La guardó. No le conté a nadie. Te di tu segunda oportunidad, y mira cómo la usaste. Te volviste poderoso, famoso, el rey de la televisión. Hizo una pausa. Y usaste ese poder exactamente como pensé que lo usarías, para humillar a otros como intentaste humillarme a mí. Raúl tenía lágrimas en los ojos, de rabia, de vergüenza. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ahora? María se puso de pie, lentamente, con toda la dignidad del mundo. ¿Por qué hoy me subestimaste? Pensaste que, porque tengo 64 años, porque me retiré del cine, porque ya no soy joven, podías tratarme como tratas a esas niñas asustadas que pasan por tu programa. Se acercó a Raúl, se inclinó, le habló al oído, pero el micrófono captó cada palabra. Raúl, escúchame bien. Yo he cenado con presidentes. He rechazado a reyes. He destruido a hombres mucho más poderosos que tú con solo una mirada. ¿Y sabes qué? Raúl no respondió. Cuando yo me muera, seguirán hablando de mí. Harán películas sobre mi vida. Escribirán libros. Diré que fui una leyenda. Se enderezó. Pero cuando tú te mueras, Raúl, te recordarán como el hombre que intentó humillar a María Félix en televisión nacional y perdió. Caminó hacia la salida, sus tacones repiqueteando en el silencio absoluto. En la puerta se detuvo, se dio vuelta. Ah, y Raúl, la próxima vez que invites a una leyenda a tu programa, trata de comportarte como un profesional, no como el borracho resentido que eras hace 23 años. Y salió. Durante 30 segundos, nadie se movió. El estudio estaba en shock. Las cámaras seguían grabando, pero nadie sabía qué hacer. Raúl seguía sentado en su silla, mirando al vacío, con la cara del color de la cera. El maquillaje empezaba a correrse por el sudor. Sus manos temblaban. En el control el director gritaba: «¡Comerciales! ¡Comerciales!». Pero los técnicos estaban paralizados. Finalmente, alguien reaccionó. La pantalla se fue a negro. Música, anuncios. Pero el daño estaba hecho. En 40 millones de hogares, la gente no se movía de sus sillas. Algunos llamaban a sus vecinos. ¿Viste lo que acaba de pasar? ¿Eso fue real? ¿Raúl intentó besar a María Félix? Las líneas telefónicas colapsaron. Todo México hablaba de lo mismo. En el estudio, Raúl seguía sentado. Uno de los productores se le casi acercó. «Raúl, tenemos que continuar. Faltan 40 minutos de programa». «No puedo», susurró Raúl. «Tienes que hacerlo. Hay 40 millones de personas esperando». Raúl lo miró, sus ojos vacíos. «¿Viste lo que hizo? Me destruyó. Frente a todo el país. Me destruyó». «Fue tu culpa», dijo el productor, su voz fría. «Te advertimos. Te dijimos que no te metieras con ella, pero no quisiste escuchar. Yo no sabía que... Todos lo sabíamos, Raúl. Todo el mundo en esta industria sabe quién es María Félix. Sabe lo que puede hacer. Y tú pensaste que podías jugar con ella como juegas con las actrices de 20 años que necesitan tu aprobación». El productor se inclinó. «María Félix no necesita nada de ti. Y ahora, gracias a tu estupidez, todo México lo sabe. Los comerciales terminaron.
Raúl tuvo que volver. Se paró frente a las cámaras, intentó sonreír. Le salió una mueca. Bueno, dijo, su voz quebrada. Eso fue intenso. Intentó reír. Sonó como un sollozo. María Félix, señoras y señores. Una mujer de carácter. Nadie rió. Raúl intentó continuar con el programa. Presentó al siguiente invitado. Un cantante joven que había estado esperando su turno. El chico subió al escenario, pero se notaba incómodo. Todos estaban incómodos. El aire seguía cargado. Raúl intentó bromear como siempre hacía. Pero las bromas caían al vacío. El público no reía. Las cámaras lo capturaban todo. El sudor, el temblor en sus manos, la forma en que sus ojos evitaban mirar directo a la cámara. Mientras tanto, en su limusina, María iba camino a casa. Su asistente la miraba preocupada. «Señora», dijo finalmente. «Eso fue necesario», terminó María. «Van a hablar de esto por semanas». «Por años», corrigió María. Miraba por la ventana. La ciudad pasaba. «Y está bien, que hablen. ¿No tiene miedo de las consecuencias? Raúl Velasco es muy poderoso. Tiene amigos en Televisa, en el gobierno». María sonrió. ¿Sabes cuál es el problema de hombres como Raúl? Creen que el poder es algo que te dan. Un programa de televisión, un sueldo, amigos en lugares importantes. Hizo una pausa. Pero el verdadero poder no te lo dan. Lo tomas, lo construyes, y una vez que lo tienes, nadie puede quitártelo. ¿Usted cree que esto lo destruirá? No necesito destruirlo, dijo María. Él se destruyó solo. Yo solo aceleré el proceso. Tenía razón. Los siguientes días fueron brutales para Raúl Velasco. Los periódicos no hablaban de otra cosa. María Félix humilla a Raúl Velasco en vivo. La doña le da una lección al rey de la TV. Raúl Velasco, ¿acosador encubierto? Las actrices empezaron a hablar. No todas, pero algunas. Historias que habían guardado por años. Comentarios inapropiados. Invitaciones a su camerino. Miradas que duraban demasiado. Nada que pudiera probarse, pero suficiente para crear una imagen. Raúl intentó defenderse. Dio entrevistas. Todo fue un malentendido, decía. María y yo teníamos una relación de años. Ella sabía que era una broma. Todo se sacó de contexto. Pero nadie le creía. Porque todos habían visto su cara esa noche. El pánico, la vergüenza, la carta que María había guardado durante 23 años. Eso no era algo que se inventara. Televisa estaba en crisis. Las llamadas no paraban. Anunciantes amenazaban con retirar patrocinios. Grupos de mujeres protestaban afuera de las instalaciones. Fuera Velasco. No más acoso en TV. Los tiempos estaban cambiando, aunque lentamente. Y Raúl se había convertido en el símbolo perfecto de todo lo que estaba mal. Una semana después del incidente, Raúl fue llamado a una reunión con los ejecutivos de Televisa. Entró confiado. Después de todo, era el rey. Su programa generaba millones. No podían despedirlo. Salió 2 horas después. Pálido, derrotado. Siempre en domingo continuaría. Pero Raúl tomaría un descanso temporal para reflexionar y pasar tiempo con su familia. Todos sabían lo que significaba. Estaba terminado. El reemplazo llegó 2 semanas después. Un conductor joven, carismático, que trataba a sus invitados con respeto. Los ratings subieron. La gente se dio cuenta de algo. No extrañaban a Raúl, en absoluto. Raúl intentó regresar varios meses después. Televisa le dio un programa de radio, de madrugada, 2 de la mañana, el horario donde ponen a los que ya no importan. Duró 6 meses antes de que lo cancelaran por bajos ratings. Mientras tanto, María Félix se convirtió en un ícono aún más grande. Las revistas la entrevistaban constantemente, no sobre el incidente. Ella se negaba a hablar de eso. Ya dije todo lo que tenía que decir, respondía cuando le preguntaban. Pero su silencio decía más que 1000 palabras.
No necesitaba seguir atacando a Raúl. Él ya estaba caído, y María Félix no pateaba a los caídos. No hacía falta. En 1982, 4 años después del incidente, un periodista joven consiguió una entrevista exclusiva con Tessent María. Era para una revista cultural. Hablaron de su carrera, sus películas, su vida. Al final, el periodista se atrevió. Señora Félix, tengo que preguntar. Lo de Raúl Velasco, ¿se arrepiente? María lo miró. Esos ojos que habían visto todo, que no se asustaban de nada. ¿De qué debería arrepentirme? De haber sido tan dura con él, de haberlo humillado en público. María se recostó en su silla. ¿Sabes qué es lo gracioso de esa pregunta? Que nadie le preguntó a Raúl si se arrepentía de intentar humillarme primero. Nadie le preguntó si se arrepentía de todos los comentarios sobre mi edad, mi relevancia, mi vida. El periodista tragó saliva. Cuando un hombre ataca a una mujer en público es entretenimiento, continuó María. Cuando una mujer se defiende, es crueldad, sonrió. Fría. No, joven, no me arrepiento ni un segundo. ¿Y si pudiera volver atrás? ¿Haría lo mismo? Lo haría peor, dijo María. Y el periodista supo que no estaba bromeando. Pero había algo que nadie sabía. Algo que solo 3 personas en el mundo conocían. Un secreto que cambiaría toda la historia. 2 meses después del incidente, María recibió una carta, sin remitente, dejada en la puerta de su casa. Adentro una sola hoja, escrita a mano, tinta negra. Querida María, gracias. No sabes lo que hiciste por mí, por todas nosotras. Firmado, una de las niñas asustadas. María guardó esa carta. La puso junto a la que Raúl le había escrito 23 años atrás. 2 cartas, 2 épocas, 2 versiones del mismo hombre, y supo que había hecho lo correcto. Los años pasaron. Raúl Velasco nunca volvió a la cima. Intentó varios proyectos. Un programa de entrevistas en un canal pequeño. Fracasó. Un especial de fin de año. Nadie lo vio. Incluso intentó escribir un libro. Mi verdad sobre María Félix. Ninguna editorial quiso publicarlo. En 1987, 9 años después del incidente, Raúl estaba en un bar de la zona rosa. Eran las 2 de la mañana. Estaba borracho, como casi todas las noches. Un hombre se le acercó. Cincuentón. Traje caro. Raúl no lo reconoció. ¿Raúl Velasco?, preguntó el hombre. ¿Quién pregunta? Alguien que tiene algo que decirte. Raúl rió amargo. Si vienes a decirme lo maravillosa que es María Félix, ahórratelo. Ya lo sé. Todo el mundo me lo ha dicho durante 9 años. El hombre se sentó. No vengo a hablar de María. Vengo a hablar de ti. ¿Qué hay de mí? Soy un fracasado. Un hombre que cometió un error y pagó por él durante el resto de su vida. ¿Contento? No fue un error, dijo el hombre. Raúl lo miró confundido. ¿Qué? Lo que le hiciste a María y a todas las demás no fueron errores, fueron decisiones. Decidiste usar tu poder para humillar a quienes no podían defenderse. Decidiste que tu ego era más importante que la dignidad de otras personas. ¿Y tú quién diablos eres para juzgarme? El hombre sacó una fotografía, la puso sobre la mesa. Era vieja, años 60. En ella una chica joven, no más de 19, hermosa, asustada. Era mi hermana, dijo el hombre. Se llamaba Patricia. En 1965 fue invitada a tu programa. Era su primera oportunidad en televisión. Estaba emocionada. Raúl miró la foto. Un recuerdo vago. Tantas chicas. Tantos años. Después del programa, la invitaste a tu camerino. Le dijiste que podías hacer su carrera, que solo necesitaba ser amable contigo. Raúl palideció. Yo nunca... Ella tenía 19 años, Raúl. Tú tenías 31. Eras el hombre más poderoso de la televisión. Cuando dijo que no, cuando intentó irse, le dijiste que se arrepentiría.
¿Que te asegurarías de que nunca trabajara en este país? No sé de qué hablas. Cumpliste tu promesa, continuó el hombre. Su voz temblaba. Patricia nunca volvió a trabajar en televisión. Ningún programa la contrataba. Nadie le decía por qué. Pero todos sabían. Raúl Velasco había dicho que no. Eso no es. Se mató en 1970, 5 años, después de conocerte. Pastillas. Dejó una nota. Decía que no podía vivir sabiendo que había sido tan estúpida, que había rechazado su única oportunidad por ser orgullosa. El silencio cayó como una piedra. Durante 17 años quise matarte, dijo el hombre, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque María Félix hizo algo mejor. Te mostró al mundo quién eres realmente, y el mundo te destruyó por mí. Se puso de pie. Dejó la fotografía sobre la mesa. Mi hermana está muerta. Tú estás vivo pero destruido. No sé cuál es peor. Miró a Raúl una última vez. Espero que cada noche, cuando cierres los ojos, recuerdes todas las Patricias que destruiste. Y espero que no puedas dormir. Y se fue. Raúl se quedó solo, mirando la fotografía. Patricia sí la recordaba ahora. El cabello negro, los ojos grandes, la forma en que había dicho no, la rabia que él había sentido. Empezó a llorar, ahí en el bar, a las 2 de la mañana. Un hombre de 53 años llorando por decisiones que había tomado décadas atrás, decisiones que nunca podría deshacer. En 1990, María Félix dio una de sus últimas entrevistas públicas. Tenía 76 años. Seguía siendo impresionante. El tiempo la había tocado, sí, pero con respeto, como se toca a las reinas. El entrevistador, nervioso, le preguntó sobre su legado. Cuando la gente piense en María Félix en 50 años, ¿qué quiere que recuerden? María pensó un momento. Que no me arrodillé, nunca, ante nadie, ni siquiera ante Raúl Velasco. Todos esperaban que María cambiara de tema, que se negara a hablar de eso, pero no lo hizo. Especialmente ante Raúl Velasco, dijo. ¿Sabes por qué hice lo que hice esa noche? Por venganza, sugirió el entrevistador. No, por justicia. Hay una diferencia. María se inclinó hacia adelante. Venganza es personal, justicia es colectiva. Yo no humillé a Raúl por mí. Lo hice por todas las mujeres que pasaron por su programa y no pudieron defenderse. Por todas las que sonrieron a sus comentarios porque necesitaban el trabajo. Por todas las que dijeron sí cuando querían decir no porque tenían miedo. ¿Alguna vez habló con él después de esa noche? No, y nunca lo haré. ¿Y si él quisiera disculparse? María rió. Un sonido seco. ¿Disculparse? ¿Por qué? ¿Porque lo atraparon? ¿Porque quedó expuesto? Las disculpas solo significan algo cuando vienen del arrepentimiento. Raúl no se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de las consecuencias. El entrevistador hizo una pausa. Luego preguntó, ¿usted cree que fue muy dura con él? María lo miró fijamente. ¿Me estás preguntando si me excedí? Bueno, algunos dicen que debía haber sido más amable, que debía haber perdonado, que debía haber sido la mujer madura que acepta una broma y sigue adelante. Su voz se volvió hielo. ¿Sabes qué? Durante 60 años fui amable. Sonreí cuando hombres me tocaban sin permiso en las fiestas. Ignoré comentarios sobre mi cuerpo, mi edad, mi vida. Fui educada cuando directores me ofrecían papeles a cambio de favores. ¿Y sabes qué gané con ser amable? ¿Qué? Nada, absolutamente nada. Los hombres como Raúl interpretan la amabilidad como debilidad. Piensan que si no los destruyes en el momento es porque no puedes, porque no te atreves. Hizo una pausa. Esa noche me atreví. Y el mundo cambió para mí, para todas nosotras. ¿Cree que las cosas son diferentes ahora? Un poco, pero no lo suficiente. María suspiró. Todavía hay Raúles en todas partes, en la televisión, en el cine, en las oficinas.
hombres que usan su poder como arma. Pero ahora, al menos, algunas mujeres saben que pueden defenderse, que pueden decir no, que pueden pelear. ¿Y ganará siempre? No, admitió María. A veces perderán. A veces las destruirán por intentarlo. Pero al menos intentaron. Y eso es más de lo que muchas pudieron hacer en mi generación. El entrevistador hizo una última pregunta. Si Raúl Velasco estuviera viendo esto ahora, ¿qué le diría? María miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través de ella, como si supiera que Raúl estaría viendo, porque probablemente lo estaría. Le diría que me alegro de haberlo conocido, porque me enseñó algo importante. ¿Qué le enseñó? Que el verdadero poder no está en humillar a otros, está en negarte a ser humillado, que la verdadera fortaleza no es hacer que otros se sientan pequeños, es negarte a sentirte pequeño tú misma. Sonrió. Gracias, Raúl, por recordarme quién soy, una mujer que no se arrodilla. Y esa fue la última vez que María Félix habló públicamente sobre Raúl Velasco. Pero la historia no termina ahí. Raúl Velasco murió en 2006. Tenía 72 años. Cáncer. Los periódicos publicaron obituarios breves. Conductor de televisión, creador de Siempre en Domingo. Algunos mencionaron su carrera, sus logros, los años de gloria. Casi todos mencionaron a María Félix, recordado principalmente por el incidente de 1978 con la actriz María Félix, que marcó el principio del fin de su carrera. Incluso en la muerte, no podía escapar de esa noche. Su funeral fue pequeño, familia, algunos amigos viejos. No había cámaras, no había multitudes. El hombre que había sido el rey de la televisión mexicana fue enterrado en silencio. María Félix no asistió. Nadie esperaba que lo hiciera, pero 3 días después del funeral, llegaron flores a la tumba de Raúl. Rosas blancas, docenas, sin tarjeta, sin nombre. El encargado del cementerio las encontró una mañana. Preguntó a la familia si las habían enviado ellos. No habían sido ellos. Las flores siguieron llegando. Cada semana, durante meses, siempre rosas blancas, siempre sin nombre. Uno de los hijos de Raúl contrató a un investigador. Quería saber quién enviaba las flores. El investigador siguió el rastro. La florería, el pago, todo llevaba a una cuenta anónima. Pero el investigador era bueno. Siguió buscando. Y finalmente encontró algo. Las flores eran pagadas por la asistente personal de María Félix. Cuando confrontaron a la asistente, ella solo dijo: «No sé de qué hablan. La señora Félix no envía flores a ese hombre». Pero siguieron llegando. Cada semana. Durante un año completo. 52 semanas. 52 ramos de rosas blancas, y entonces pararon. Exactamente un año después de la muerte de Raúl, llegó el último ramo. Pero esta vez había una tarjeta, escrita a mano, letra elegante. Decía solo: «Descansa, ya pagaste suficiente. MF». La familia nunca habló públicamente de las flores, pero la historia se filtró. Como todas las historias de María Félix eventualmente se filtraban, algunos dijeron que era compasión, que María había perdonado a Raúl después de su muerte. Otros dijeron que era culpa, que María se sentía responsable por cómo había terminado la vida de Raúl. Pero quienes conocían a María sabían la verdad. No era ni compasión ni culpa, era un recordatorio. 52 ramos, uno por cada semana del año. Un año completo de flores en la tumba de un hombre que había pasado décadas destruyendo carreras, humillando mujeres, usando su poder como arma. María Félix estaba diciendo algo con esas flores. Estaba diciendo: «No te olvido, no te perdono, pero reconozco que eras humano, y los humanos merecen un año de flores cuando mueren, incluso los que fueron monstruos en vida. Un año, ni más ni menos». Después de eso, la tumba de Raúl quedó vacía de flores, olvidada,
como él había temido toda su vida. Mientras tanto, María Félix vivió 6 años más. Murió en 2002, a los 88 años, en su casa, rodeada de arte, de recuerdos, de una vida vivida en sus propios términos. Su funeral fue un evento nacional, miles de personas, cámaras de todo el mundo, presidentes, artistas, gente común que solo quería despedirse de la doña. La enterraron con sus joyas favoritas, con fotografías de sus películas, con cartas de admiradores de todo el mundo y con 2 cartas especiales, viejas, amarillentas. Una escrita por Raúl Velasco en 1955, pidiendo perdón por intentar besarla. Otra escrita por una de las niñas asustadas en 1978, agradeciéndole por defenderse. 2 cartas, 2 caras de la misma moneda. María las había guardado hasta el final, no como trofeos, sino como recordatorios de por qué había hecho lo que hizo. Hoy, más de 40 años después de esa noche en Siempre en Domingo, la historia sigue viva. Se cuenta en bares, en escuelas de cine, en conversaciones sobre poder, justicia y dignidad. Pero como toda leyenda, la historia ha cambiado, se ha transformado. Cada versión es un poco diferente. Algunos dicen que María planeó todo, que sabía exactamente lo que Raúl diría, que llevaba la carta en su bolso esperando el momento perfecto para destruirlo. Otros dicen que fue espontáneo, que María simplemente reaccionó a un ataque y su instinto de supervivencia tomó control. Hay quienes juran que después de las cámaras, María y Raúl se encontraron en un pasillo, que él lloró, que ella lo abrazó y le dijo, «Ahora sabes cómo se siente», y hay quienes insisten que nunca se volvieron a ver, que María salió del estudio esa noche y borró a Raúl de su mente para siempre. La verdad probablemente esté en algún punto medio, pero la verdad ya no importa tanto como la historia, porque la historia de María Félix y Raúl Velasco se convirtió en algo más grande que ellos dos. Se convirtió en un símbolo de una mujer que se negó a ser humillada, de un hombre que usó su poder incorrectamente y pagó el precio, de un momento en la televisión en vivo que cambió como toda una generación pensaba sobre el poder, el respeto y la dignidad. En 2018, 40 años después del incidente, una actriz joven fue entrevistada sobre el movimiento Me Too. Le preguntaron si conocía casos de mujeres defendiéndose en el pasado. María Félix dijo sin dudar, lo que le hizo a Raúl Velasco en 1978. Eso fue Me Too antes de que tuviéramos un nombre para ello. Le pidieron que explicara. María no esperó permiso para defenderse. No esperó que el sistema la protegiera. No esperó que otros hombres condenaran a Raúl. Lo hizo ella misma, en público, sin miedo. Hizo una pausa. Y pagó un precio por ello. La llamaron amargada, vengativa, cruel. Pero se mantuvo firme. Y eventualmente el mundo se puso de su lado. ¿Crees que ella sabía que sería recordada por eso? Creo que no le importaba, respondió la actriz. María Félix no hacía las cosas para ser recordada. Las hacía porque eran correctas, porque alguien tenía que hacerlas, y resulta que esa persona era ella. Es curioso cómo funcionan las leyendas. Raúl Velasco tuvo 15 años de fama, miles de programas, millones de espectadores. Entrevistó a las estrellas más grandes de Latinoamérica. Pero lo que la gente recuerda no son los 15 años de éxito. Recuerdan 8 minutos de humillación. María Félix hizo docenas de películas. Vivió una vida extraordinaria. Se casó 4 veces. Rechazó a millonarios y a reyes. Fue un ícono de belleza, estilo y poder durante 70 años. Pero cuando la gente habla de ella ahora, inevitablemente cuentan la historia de Raúl Velasco. No porque sea lo más importante que hizo, sino porque es lo más delatable. Todos hemos querido defendernos. Todos hemos querido decirle a alguien poderoso, no voy a dejar que me trates así. Pero pocos lo hacen. María lo hizo
Y eso es lo que la hace legendaria, no sus películas, no su belleza, no su dinero o su estilo, sino el hecho de que cuando la intentaron humillar, ella se negó a agachar la cabeza, se paró, miró a su atacante a los ojos y dijo, no, no contigo, no hoy. Y el mundo la vio hacerlo 40 millones de testigos. Esa es la diferencia entre ser famosa y ser una leyenda. La fama se desvanece, las leyendas permanecen y María Félix permanecerá para siempre. Hay un detalle de esa noche que casi nadie conoce, un momento que las cámaras no captaron, que solo 3 personas vieron. Cuando María salió del estudio después de destruir a Raúl, su chofer la estaba esperando en la puerta trasera, la limusina lista. Pero María no subió de inmediato, se quedó parada ahí, en el estacionamiento vacío, bajo las luces fluorescentes, y empezó a temblar. Su asistente se acercó. «Señora, ¿está bien?» María no respondió. Solo temblaba, las manos, los hombros, todo su cuerpo. «Señora», tenía miedo, susurró María, su voz quebrada. Todo el tiempo. Tenía tanto miedo. La asistente la abrazó. Ahí en el estacionamiento, la mujer más fuerte de México temblando en los brazos de su asistente. No podía mostrar miedo, continuó María. Si mostraba miedo, ganaba él. Si mi voz temblaba, si mis manos temblaban, si dudaba, aunque fuera un segundo, todo se venía abajo. Pero no pasó, dijo la asistente. Usted fue perfecta. María se separó. Se limpió las lágrimas con cuidado. El maquillaje perfecto arruinado. No fui perfecta. Solo fui valiente. Y hay una diferencia. ¿Cuál? Perfecta es no tener miedo. Valiente es tener miedo y hacerlo de todos modos. María respiró profundo. Toda mi vida tuve miedo, de no ser suficiente, de ser demasiado, de envejecer, de ser olvidada. Pero nunca dejé que el miedo me detuviera, y esta noche tampoco lo hice. Subió a la limusina, se miró en el espejo, reparó su maquillaje. Cuando llegó a casa 20 minutos después, nadie habría sabido que había estado llorando. Porque eso es lo que las leyendas hacen. Lloran en privado, sangran en privado, dudan en privado, pero en público son inquebrantables. Esa noche, en 40 millones de hogares, la gente vio a una mujer destruir a un hombre con palabras. Vieron fuerza, poder, control absoluto. No vieron el miedo, el temblor, las lágrimas en el estacionamiento. Y está bien que no lo vieran, porque la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. María Félix tuvo miedo toda su vida, de Hollywood, de los directores abusivos, de los hombres poderosos que pensaban que podían comprarla o quebrarla. Pero nunca dejó que ellos lo supieran, y esa noche, frente a Raúl Velasco, frente a 40 millones de personas, hizo lo que había hecho toda su vida. Tuvo miedo, y actuó de todos modos. Eso es lo que la hace más que una actriz, más que un ícono, más que una leyenda. La hace humana, una mujer que tuvo miedo, como todos nosotros, pero que se negó a dejar que el miedo ganara, y quizás esa es la verdadera lección de esa noche, en 1978. No se trata de destruir a tus enemigos, no se trata de venganza o justicia o palabras perfectas en el momento perfecto. Se trata de algo más simple, más profundo. Se trata de negarte a ser pequeño cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño, de pararte derecho cuando quieren que te arrodilles, de mirar a los ojos a quien te ataca y decir, no, no voy a dejar que me trates así. Puede que tiembles después, puede que llores, puede que dudes, pero en el momento te mantienes firme. Como María, como todas las personas valientes que vinieron antes, y todas las que vendrán después, 40 millones de personas vieron a María Félix esa noche, pero quizás, solo quizás, algunos de ellos vieron algo más, se vieron a sí mismos, o a la persona que querían ser, fuerte, digna, inquebrantable.
aunque por dentro estuvieran temblando. Pantalla a negra. ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien poderoso? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete. Porque las leyendas nunca mueren. Solo esperan ser contadas otra vez.